centrarnos en las razones trigonométricas de una circunferencia unitaria, vamos a recordar las razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Recordemos que teníamos un ángulo agudo, es un triángulo rectángulo, así que la hipotenusa va a ser quien esté al frente del ángulo recto. El cateto opuesto iba a ser quien esté al frente del ángulo que estábamos considerando. Y el otro cateto lo llamamos adyacente. Ahora bien, nosotros sabíamos que el seno de este ángulo agudo iba a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno del ángulo agudo iba a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente del ángulo iba a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. De esta manera nosotros con estas fórmulas calculábamos tanto el valor de alguno de los lados o bien de los ángulos de un triángulo rectángulo. Vamos a recordar esto porque ahora lo vamos a utilizar en la circunferencia unitaria. Ahora bien, una circunferencia trigonométrica o unitaria como la que tenemos acá es una circunferencia cuyo centro coincide con el origen del eje cartesiano y tiene radio 1. Esto quiere decir que la distancia entre el centro y el borde siempre va a ser una unidad. Vamos a ver qué sucede si nosotros insertamos un triángulo rectángulo dentro de esta circunferencia trigonométrica o unitaria. Un triángulo rectángulo dentro de la circunferencia con radio como hipotenusa y uno de los catetos que está sobre el eje X, obtendremos una figura como la siguiente. Bien, tenemos nuestro triángulo rectángulo que está inserto en esta circunferencia unitaria. Fíjense que si consideramos este ángulo agudo, el cateto opuesto va a ser quien esté al frente, la hipotenusa va a coincidir con el radio, entonces va a tener un valor de una unidad y el cateto adyacente va a ser el otro cateto del triángulo y va a estar sobre el eje X. Vamos a empezar a analizar las razones trigonométricas con este triángulo puntual. Bien, el seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero fíjense que la hipotenusa tiene un valor de 1. Entonces me va a quedar cateto opuesto dividido 1. Entonces en este caso nos va a quedar la medida de cateto opuesto. El coseno del ángulo agudo va a ser cateto adyacente sobre hipotenusa. De nuevo, me vuelve a quedar dividido 1. Entonces, el coseno del ángulo va a ser la medida del cateto adyacente. Y la tangente del ángulo va a resultar de realizar la división entre cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué nos está queriendo decir? Que esta medida que nosotros tenemos acá es igual al seno del ángulo. Y esta medida que tenemos acá va a ser igual al coseno del ángulo. Bastará con medir cada uno de estos catetos para saber cuánto es el coseno y el seno de ese ángulo. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros tenemos en vez de un ángulo agudo, un ángulo obtuso. Bien, fíjense que tenemos un ángulo que es obtuso, entonces nosotros no vamos a poder formar un triángulo de forma que sea rectángulo si consideráramos estos puntos, ¿verdad? Porque ella tiene un ángulo que es mayor a 90 grados, entonces no me va a dar la suma de ángulos interiores, entonces no lo voy a poder formar. Entonces nosotros vamos a considerar el triángulo que queda formado en el otro extremo, ¿sí? Vamos a considerar este triángulo que queda formado de esta manera. Y en vez de considerar a alfa, que era originalmente quien queríamos considerar, vamos a considerar a beta, que es su adyacente. Bien, ¿por qué nos va a dar lo mismo si yo considero a alfa y a beta? Ustedes lo pueden corroborar. De dos ángulos adyacentes, es decir, que entre los dos miden 180 grados, tienen los mismos senos y los mismos cosenos. Va a tener el mismo signo, va a tener la misma medida, entonces vamos a poder analizar este triángulo rectángulo y nos va a dar lo mismo. Vamos a analizarlo. Tenemos el seno de este ángulo beta, va a ser igual a quien dijimos, cateto opuesto. Ya que la hipotenusa nuevamente es igual a 1. Recordemos, si estamos analizando beta, cateto opuesto va a ser este cateto
y cateto adyacente va a ser este cateto. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente y la tangente del ángulo va a resultar de dividir cateto opuesto sobre cateto adyacente. Dijimos que como estamos analizando beta, también estamos analizando alfa, entonces esto va a ser lo mismo que seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. Fíjense que acá lo único que vamos a tener en diferencia con el primer triángulo es los signos, ya que esta coordenada ya no va a tener signo positivo. Fíjense que estamos dentro del eje X en la parte negativa, entonces esta coordenada cateto adyacente ya va a tener un signo negativo. Y también podemos notar que como toda esta medida es de 1, esta medida de acá va a ser menor que 1. De ahí se desprende que el seno y el coseno son números que no pueden superar a 1, siempre están entre menos 1 y 1 positivo. Ahora bien, recién deslizamos el tema de los signos. Va a depender en qué cuadrante yo me encuentre del eje cartesiano para ver los signos que van a tener el seno, el coseno y la tangente. Siempre recordamos que estamos en una circunferencia trigonométrica y que ya hemos hecho la deducción de que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto, el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, la tangente del ángulo resulta dividir el cateto opuesto con el cateto adyacente. Ahora bien, vamos al primer cuadrante, que yo voy a tener todos los ángulos que van desde 0 grados hasta 90 grados. Fíjense que yo voy desde 0 grados hasta 90 grados. Vamos a ir empezando a analizar los signos. Yo tengo el seno del ángulo coincide con el eje Y, ya que si yo realizara el triángulo va a coincidir con la coordenada Y, entonces va a ser positivo. Va a ser el cateto opuesto, que en este caso es positivo. El coseno del ángulo, que coincide siempre con el eje X, entonces si yo estoy dentro de los positivos, el coseno va a ser positivo. Y la tangente resulta de dividir el cateto opuesto por el cateto adyacente. Entonces voy a tener que dividir un positivo con un positivo, me va a dar positivo. Bien, vamos al segundo cuadrante donde yo tengo todos los ángulos que van desde 90 grados a 180. Ya estamos en ángulos que son obtusos. Bien, yo voy a tener el seno del ángulo, va a ser la coordenada Y, que de nuevo es positivo. El coseno del ángulo va a coincidir con el eje X. Fíjense que ya acá estamos en números negativos, entonces va a ser negativo. Y la tangente de mi alfa va a ser la división entre un positivo y un negativo. Más por menos, menos, va a ser negativo. Vamos al tercer cuadrante, que acá tenemos los ángulos que van desde 180 a 270 grados. Bien, vamos con el seno. Coincide con, dijimos, el eje Y, y fíjense que acá ya tenemos signo negativo. El coseno coincide con el eje X, dijimos, entonces va a ser negativo. Y la tangente resulta de dividir un negativo con un negativo, menos por menos más. Nos queda positivo. Vamos al último cuadrante, que acá vamos a encontrar todos los ángulos entre 270 grados y 360 grados. Fíjense que el seno, que coincide con el eje Y, va a ser negativo. El coseno, que coincide con el eje X, va a ser positivo. Y la tangente va a resultar de dividir un negativo con un positivo y nos va a quedar negativo, menos por más, menos. Y ahora te dejo con la siguiente actividad para que resuelvas con todo lo que hemos visto hoy.